Evangelio de hoy. Lunes, 10 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya tropiezos. Pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas es un texto profundamente significativo dentro del Evangelio, que nos habla sobre la responsabilidad cristiana en relación con la corrección de los demás, el perdón y la importancia de la fe. En estos versículos, Jesús toca aspectos fundamentales de la vida cristiana, desafiándonos a vivir de una manera coherente con el Evangelio, que exige tanto una actitud personal de fe como una comprensión de nuestra responsabilidad hacia los demás. Este texto nos llama a ser conscientes de la fuerza transformadora de la fe y de nuestra obligación de vivir de acuerdo con el amor y la misericordia de Dios. El escándalo y la responsabilidad de los creyentes. En los primeros versículos de este pasaje, Jesús habla del escándalo o las ocasiones de pecado que son inevitables en la vida humana. El escándalo, en el contexto bíblico, no se refiere solo a un acto de escándalo público, sino más bien a cualquier acción, actitud o comportamiento que lleve a otros al pecado, a la tentación o a la confusión en su fe. Jesús nos recuerda que, aunque las ocasiones de pecado son inevitables, aquel que causa el escándalo, es decir, aquel que lleva a otros a tropezar, tiene una gran responsabilidad ante Dios. Este es un llamado a la vigilancia y a la conciencia moral en nuestra vida cotidiana. La vida cristiana no solo se vive para uno mismo, sino que tiene un impacto en los demás. Las acciones y palabras de un cristiano pueden influir de manera positiva o negativa en los demás. Y es importante ser consciente de esto. Jesús nos enseña que somos responsables no solo de nuestra propia vida espiritual, sino también de cómo nuestras acciones afectan la fe de los demás. Este es un recordatorio de que la comunidad cristiana no es solo un conjunto de individuos, sino un cuerpo unido, donde cada miembro tiene la responsabilidad de cuidar, edificar y fortalecer a los demás. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la seriedad del pecado en nuestra vida, no solo en términos de su impacto personal, sino también en su posible efecto sobre aquellos que nos rodean. Las palabras y acciones que damos pueden ser una ocasión de escándalo si no vivimos conforme al Evangelio. El pecado tiene siempre una dimensión comunitaria. No solo nos afecta a nosotros,
sino que también puede afectar a otros. Y nuestra responsabilidad es procurar que nuestras acciones no sean motivo de tropiezo para nuestros hermanos. La corrección fraterna, una responsabilidad que viene del amor. El pasaje sigue con la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna. Aquí, Jesús no solo condena el escándalo, sino que nos da el medio para corregirlo. El perdón y la corrección con amor. Si bien es cierto que todos somos responsables de nuestras propias acciones, también lo somos de ayudar a nuestros hermanos a seguir el camino de la justicia. La corrección fraterna es un acto de amor, y no debe ser vista como un castigo o una condena, sino como una oportunidad para sanar y restaurar a la persona que ha caído. Jesús nos llama a corregir a nuestros hermanos cuando caen en pecado, pero nos invita a hacerlo con misericordia, sin arrogancia, sin juicio. La corrección cristiana debe ser siempre un acto que busque el bien del otro, que lo ayude a regresar al camino de la justicia y la paz con Dios. En este sentido, Jesús nos dice que si nuestro hermano peca contra nosotros, debemos perdonarlo, incluso si lo hace varias veces. Esto nos lleva a la esencia misma del mensaje de Jesús: la misericordia y el perdón incondicionales. Este enfoque en la corrección con amor nos recuerda que, como comunidad cristiana, estamos llamados a edificar a nuestros hermanos en la fe, no a condenarlos. La corrección no debe ser una forma de resaltar las faltas de otros, sino una oportunidad para ofrecerles el perdón y la restauración que solo Cristo puede dar. El cristianismo no es un camino de perfección, sino de conversión constante. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a los demás a caminar en ese camino. El poder transformador del perdón, un acto de misericordia. El perdón es uno de los temas clave en el Evangelio. Y aquí Jesús nos recuerda su importancia crucial en la vida cristiana. El perdón no es una opción para el cristiano, sino una obligación. Jesús nos llama a perdonar no solo una vez, sino siempre, de manera ilimitada, como Él lo hace con nosotros. Este llamado al perdón radical refleja la misericordia infinita de Dios, quien no guarda rencor ni castiga, sino que está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El acto de perdonar es un ejercicio de fe, ya que requiere un abandono de nuestras propias justicias humanas para dar paso a la justicia divina. Perdona como Dios perdona, no desde un lugar de orgullo o superioridad, sino desde la humildad, reconociendo que todos somos igualmente necesitados de la misericordia de Dios. El perdón cristiano no es un acto emocional o basado en lo que el otro haga, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Al perdonar a nuestros hermanos, estamos manifestando el amor y la misericordia de Dios, y participando en la obra de reconciliación que Jesús vino a realizar. Sin embargo, el perdón no significa que el pecado no tenga consecuencias. El perdón de Jesús no es una excusa para el pecado, ni es una forma de minimizar la gravedad de las faltas cometidas. El perdón es una invitación a la reconciliación,
a restaurar la relación rota por el pecado. En este sentido, el perdón es un acto de liberación tanto para él que perdona como para el que recibe el perdón. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del rencor y la amargura, y permitimos que la paz de Cristo habite en nosotros. El poder de la fe, una semilla capaz de mover montañas. A medida que el pasaje avanza, Jesús habla de la fe. Al escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la corrección, los apóstoles, abrumados por la magnitud de estos mandamientos, piden a Jesús que aumente su fe. Jesús, entonces, les responde con una imagen poderosa. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña que se desplace, y ella lo haría. Esta enseñanza nos muestra que la fe cristiana no se mide por su tamaño o por las obras extraordinarias que podamos hacer con ella, sino por su auténtica disposición a confiar en el poder de Dios y actuar en consecuencia. La fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Sin fe, las obras no tienen valor. Sin fe, el perdón se vuelve imposible. Sin fe, no podemos vivir según los valores del reino de Dios. La fe es lo que nos da el poder para vivir de acuerdo con los mandamientos de Jesús, para perdonar a aquellos que nos ofenden, para corregir con amor y para vivir como testigos de la misericordia y la gracia divina. La fe no consiste en hacer grandes cosas por nosotros mismos, sino en permitir que Dios actúe a través de nosotros, confiando plenamente en su poder, y no en nuestras propias fuerzas. La fe cristiana es una fe viva, activa, que se manifiesta en la acción. Si nuestra fe es como un pequeño grano de mostaza, entonces debemos creer que incluso las pequeñas acciones de fe tienen un impacto eterno. No es necesario hacer grandes milagros para ser testigos de Cristo, sino vivir con la confianza de que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, incluso en las tareas más pequeñas y cotidianas. Cada acto de perdón, cada corrección hecha con amor, cada momento en que confiamos en Dios, es una manifestación del poder de la fe. El llamado a la humildad y al servicio desinteresado. Al final del pasaje, Jesús hace una referencia a los siervos y su trabajo. Esta es una enseñanza profunda sobre la humildad y el servicio cristiano. Los siervos, después de cumplir con su trabajo, no esperan recibir elogios ni recompensas por lo que hacen, sino que simplemente cumplen con su deber. Esta actitud refleja la humildad cristiana, que no busca el reconocimiento ni la gloria personal, sino simplemente hacer la voluntad de Dios. El cristiano está llamado a servir a los demás no buscando recompensa, sino como un acto de amor y gratitud a Dios. Este llamado a la humildad es también una invitación a vivir con una actitud de servicio continuo. Como cristianos, no vivimos para nosotros mismos, sino para los demás. El servicio no es solo un acto de bondad ocasional, sino una manera de vivir. Servir a Dios y a los demás con humildad es el camino hacia la grandeza
En el reino de los cielos. La verdadera grandeza no se mide en términos humanos, sino en la disposición a servir y a vivir para los demás. Jesús, en su vida, nos dio el ejemplo de este servicio humilde y desinteresado, y nos invita a seguirlo cada día. La vida cristiana como un acto de constante conversión. El camino del cristiano no es un camino de perfección instantánea, sino un proceso de constante conversión. Cada día, somos llamados a renovar nuestra fe, a perdonar de nuevo, y a vivir de manera más humilde. Las enseñanzas de Jesús en este pasaje nos desafían a ir más allá de la mera observancia de las reglas o normas externas. Nos invitan a vivir con un corazón transformado, dispuesto a perdonar, a corregir con amor y a servir a los demás con generosidad. Esta es la verdadera esencia de lo que significa ser discípulos de Cristo. Vivir con un corazón dispuesto a cambiar, a aprender, a mejorar cada día. En este sentido, la conversión es una llamada continua. Un proceso que no termina con un acto único, sino que se renueva día tras día. En cada encuentro, en cada palabra, en cada acto de generosidad o perdón. La fe no es algo estático, sino algo que debe crecer y madurar con el tiempo, a medida que enfrentamos las dificultades y desafíos de la vida. Nuestra fe debe fortalecerse y profundizarse, ayudándonos a vivir con más sabiduría y con más amor. La conversión cristiana es un viaje de transformación interior que afecta todos los aspectos de nuestra vida y nos lleva a vivir de manera más fiel a los valores del Evangelio. El servicio desinteresado, la verdadera grandeza cristiana. La enseñanza de Jesús sobre el siervo, que no espera recompensa por su trabajo, nos recuerda que la verdadera grandeza cristiana no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Vivir según el Evangelio implica un compromiso constante con el servicio desinteresado. Un servicio que no busca reconocimiento ni recompensa, sino que surge del amor y de la obediencia a Dios. El cristiano está llamado a servir a los demás no para obtener algo a cambio, sino como un acto de gratitud y amor hacia Dios. El servicio cristiano es un camino de humildad, porque no se basa en el deseo de recibir elogios o premios, sino en el deseo de hacer la voluntad de Dios y de ayudar a los demás. Jesús, en su vida, nos dio el ejemplo perfecto de este servicio desinteresado, al poner su vida al servicio de la humanidad, especialmente a los más pobres, los enfermos, los marginados y los pecadores. Al seguir el ejemplo de Cristo, los cristianos somos llamados a vivir de manera humilde, sin buscar reconocimiento, pero con la firme convicción de que nuestro servicio tiene un valor eterno. La verdadera grandeza no está en el poder o en el prestigio, sino en la capacidad de vivir para los demás, de poner nuestras habilidades, tiempo y recursos al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. El cristiano es grande cuando se hace pequeño, cuando pone su vida al servicio de los demás, imitando a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Vivir con fe, perdón y humildad en el seguimiento de Cristo
El pasaje de Lucas nos ofrece una enseñanza profunda sobre cómo vivir como discípulos de Cristo en un mundo que a menudo nos lleva a vivir en contradicción con los valores del Evangelio. Jesús nos llama a vivir con una fe genuina, que no solo confía en Dios, sino que también se traduce en acciones concretas de perdón, corrección fraterna, humildad y servicio. La vida cristiana es un camino de constante conversión, donde no solo buscamos ser mejores para nosotros mismos, sino que buscamos transformar la vida de los demás, edificando una comunidad de amor, reconciliación y justicia. Este pasaje también nos desafía a mirar nuestra fe, no como algo que se limita a las grandes ocasiones, sino como algo que debe ser vivido en cada momento, en cada acción, en cada relación. La fe en Jesús no se mide por la magnitud de los milagros que podamos realizar, sino por la profundidad de nuestra obediencia a su llamado a vivir con amor y servicio, con fe, perdón y humildad. Somos llamados a construir el reino de Dios aquí en la tierra, siendo testigos de la gracia y el amor de Dios en un mundo necesitado de reconciliación y paz. La necesidad de ser conscientes de nuestra influencia en los demás. El pasaje de Lucas no solo trata sobre el perdón, la fe y el servicio, sino también sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene con respecto a su influencia sobre los demás. Jesús habla de la inevitabilidad del escándalo, pero también subraya la responsabilidad personal de no ser causa de tropiezo para los demás. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra vida cristiana no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que tiene un impacto directo en las personas que nos rodean, tanto si somos conscientes de ello como si no. Cada uno de nosotros es un testimonio vivo de nuestra fe, ya sea en nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, en la iglesia o en cualquier otro ámbito. Nuestras palabras, actitudes y acciones influyen de manera significativa en los demás. A menudo, no somos plenamente conscientes de cuánto nuestro comportamiento puede afectar la fe o las decisiones de otras personas. Por eso, Jesús nos llama a ser prudentes y conscientes de cómo vivimos, de modo que nuestras vidas no se conviertan en obstáculos para los que están luchando por vivir su fe. El llamado a la corrección fraterna y al perdón tiene una doble dimensión. Primero, debemos asegurarnos de no ser causa de escándalo, y segundo, debemos estar dispuestos a ayudar a otros a levantarse cuando caen. En este contexto, el cristiano no debe vivir de forma egoísta o aislada, sino con una constante conciencia de que sus acciones tienen una repercusión más allá de sí mismo. Esta es una invitación a la autoexaminación, a preguntarnos continuamente cómo nuestras vidas reflejan el amor de Cristo, y si nuestras acciones y palabras están edificando a otros en la fe. Vivir según el Evangelio es una llamada constante a la responsabilidad comunitaria, a ser conscientes de que somos parte de un cuerpo más grande, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción del reino de Dios. El perdón como una práctica diaria y constante
El tema del perdón es central en el mensaje de Jesús. Y en este pasaje de Lucas se nos da una invitación radical a perdonar sin límites. Jesús no solo nos llama a perdonar cuando es conveniente o cuando sentimos que la otra persona se lo merece, sino que nos desafía a perdonar incluso cuando el otro vuelve a pecar una y otra vez. Esto puede resultar difícil y, en muchos casos, parece más allá de nuestras capacidades humanas. Sin embargo, el llamado de Jesús no es una sugerencia opcional, sino una directriz esencial para vivir como verdaderos discípulos. El perdón no debe ser visto como una acción puntual, sino como una actitud constante que debe caracterizar la vida cristiana. Cada día nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos practicar el perdón, ya sea por palabras hirientes, por acciones que nos hieren o por las muchas maneras en que los demás nos fallan. El perdón es, en primer lugar, una gracia que recibimos de Dios, porque Él es el que nos perdona continuamente, incluso cuando no lo merecemos. El cristiano está llamado a reflejar esa misma misericordia que ha recibido, ofreciendo perdón a los demás, no como una carga, sino como una respuesta de amor y obediencia a Dios. Es importante recordar que perdonar no significa necesariamente olvidar o minimizar el daño que nos ha causado otra persona, sino liberarnos del rencor y la amargura que pueden consumirnos. El perdón nos permite sanar y liberarnos del peso emocional que el resentimiento trae consigo. Al practicar el perdón, no solo estamos obedeciendo un mandato divino, sino también experimentando la libertad que viene al dejar ir el dolor y la ira, y permitir que el amor de Dios fluya en nuestra vida. El perdón se convierte en un acto de fe, ya que confiamos en que Dios es el justo juez y que, al perdonar, estamos dejando la justicia en sus manos. La fe como una fuerza capaz de mover montañas. Otro aspecto clave en este pasaje es la enseñanza de Jesús sobre el poder de la fe. Cuando los apóstoles piden a Jesús que aumente su fe, Él responde que, aunque tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, serían capaces de mover una montaña. Esta imagen tan poderosa resalta la importancia de la fe, no solo como una creencia pasiva, sino como una fuerza activa, que tiene la capacidad de transformar la realidad. La fe, incluso cuando parece pequeña o débil, tiene un potencial ilimitado si está dirigida hacia Dios. La fe cristiana no se mide en términos de lo que podemos hacer por nuestra propia fuerza, sino en la confianza total en el poder de Dios. Este es el núcleo del mensaje de Jesús. Lo que importa no es la cantidad de fe que tenemos, sino su calidad y su dirección. Si tenemos fe en el poder de Dios, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Sin embargo, Jesús no está llamándonos a una fe grandiosa solo en términos de logros exteriores o milagros visibles, sino en una fe que actúa en lo cotidiano, en nuestra disposición a confiar en Dios, en cada aspecto de nuestra vida. El poder de la fe radica en su capacidad
para transformar no solo las circunstancias externas, sino también nuestro interior. La fe nos permite ver las situaciones difíciles con ojos nuevos, con la certeza de que no estamos solos, y de que Dios está actuando, incluso cuando no lo podemos ver de manera inmediata. La fe nos da el coraje para enfrentar los desafíos, la sabiduría para perdonar, y la paciencia para esperar en Dios. Al vivir con fe, somos capaces de mover montañas espirituales y emocionales dentro de nosotros mismos y dentro de las situaciones que enfrentamos, confiando en que el poder de Dios es mayor que cualquier dificultad. La humildad en el servicio, una llamada a la verdadera grandeza. El pasaje culmina con la enseñanza sobre el siervo, que no espera recompensas por su servicio. Jesús usa esta parábola para mostrar que el verdadero servicio cristiano no busca gloria o reconocimiento, sino que es un acto de humildad que brota del amor a Dios y a los demás. El cristiano está llamado a servir, no desde el deseo de recibir algo a cambio, sino desde una disposición sincera de poner sus dones y talentos al servicio de los demás. La humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana. Vivir con humildad significa reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, y que nuestra grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra capacidad para servir a los demás. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Y nos dejó el ejemplo perfecto de humildad y sacrificio. Al seguir su ejemplo, el cristiano no busca la exaltación, sino la disposición a amar y servir, especialmente a los más necesitados. El servicio cristiano no es solo una serie de acciones puntuales, sino una actitud que debe impregnar toda nuestra vida. Servir con humildad significa estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin buscar recompensas o reconocimiento, sino confiando en que Dios ve nuestro esfuerzo y lo valora. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide en términos de poder o estatus, sino en la capacidad de vivir con un corazón dispuesto a amar, perdonar y servir a los demás. La vida cristiana como un testimonio de transformación interior. El pasaje de Lucas no solo nos desafía a vivir de acuerdo con los mandamientos de Jesús, sino a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador de la fe. Vivir como discípulos de Cristo implica un cambio radical en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La vida cristiana es una llamada constante a la conversión interior, a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La transformación interior es un proceso que dura toda la vida. No se trata de una perfección inmediata, sino de un crecimiento constante en la fe, el amor y la humildad. Como cristianos, estamos llamados a vivir con la convicción de que Dios está trabajando en nosotros todos los días, transformando nuestros corazones y renovando nuestras mentes para que podamos reflejar más plenamente el amor y la justicia de Dios en el mundo. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza,
sino que es fruto de nuestra cooperación con la gracia de Dios. El testimonio cristiano no está en palabras, sino en una vida vivida según los principios de Cristo. Cada acto de perdón, cada gesto de servicio y cada paso de fe es una manifestación de la obra de Dios en nuestra vida. Al vivir de esta manera, no solo crecemos en nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en un testimonio para los demás, mostrando que es posible vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, incluso en un mundo que a menudo va en dirección opuesta. La vida cristiana en comunidad, un desafío y una bendición. El Evangelio de Lucas también subraya la importancia de la vida cristiana en comunidad. Jesús no solo nos llama a vivir de manera personal y espiritual, sino también a ser miembros activos de la comunidad cristiana. La corrección fraterna, el perdón mutuo y el servicio no son tareas individuales, sino que deben ser vividos en el contexto de una comunidad de creyentes. La vida cristiana es un camino compartido, donde nos apoyamos unos a otros en la fe y trabajamos juntos para construir el reino de Dios. Vivir en comunidad implica enfrentar nuestras diferencias, ser pacientes con las debilidades de los demás y, a veces, lidiar con el dolor que surge de las relaciones humanas. Sin embargo, la vida comunitaria es también una de las grandes bendiciones que Jesús nos ofrece. Es en la comunidad donde podemos experimentar de manera tangible el amor fraternal, el apoyo mutuo y la fuerza que proviene de compartir la fe. La comunidad cristiana es el lugar donde aprendemos a perdonar, a corregir con amor y a servir los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. El cristiano está llamado a ser un miembro activo de la comunidad, no solo asistiendo a los cultos o participando en las actividades, sino también contribuyendo con su tiempo, su esfuerzo y su vida para el bienestar de los demás. La vida en comunidad nos ofrece la oportunidad de practicar las virtudes cristianas de manera concreta. Cada miembro tiene un papel que desempeñar en la edificación del cuerpo de Cristo. La corrección fraterna, el perdón, el servicio y la humildad no son solo conceptos teóricos, sino principios que deben aplicarse en las interacciones diarias dentro de la comunidad. La comunidad cristiana, entonces, no es solo un espacio de confort, sino también un lugar de crecimiento, purificación y santificación. Al vivir juntos en Cristo, aprendemos a ser más como Él, a superar nuestras diferencias y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Esta vida comunitaria nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a amar a nuestros hermanos y hermanas, a veces en medio de las dificultades y los conflictos, porque sabemos que es en esa lucha cotidiana por vivir el amor de Cristo que realmente crecemos como discípulos. El perdón como un acto de liberación personal. El perdón, tal como se enseña en este pasaje, no es solo para el beneficio del que es perdonado, sino también para el que perdona. Cuando Jesús nos llama a perdonar, sin medida, está invitándonos
a liberarnos del peso del rencor, la amargura y la ira que pueden consumirnos. El perdón no es un acto fácil, ni siempre natural, a menudo. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y una acción deliberada de la voluntad. Sin embargo, es un acto que trae consigo una gran libertad interior. Perdonar no significa que olvidemos el daño que hemos recibido o que minimicemos el dolor. Tampoco significa que debemos permitir que otros nos maltraten sin consecuencias. Más bien, el perdón es un acto que nos permite liberarnos del control que el resentimiento tiene sobre nuestra vida. Cuando no perdonamos, mantenemos a la otra persona y la ofensa en nuestro corazón, lo cual nos mantiene atados emocional y espiritualmente. El perdón es una forma de decirle a nuestra herida que no tiene el poder de gobernar nuestra vida y que nuestra paz no depende de lo que nos hagan los demás, sino de nuestra relación con Dios. Además, el perdón es un reflejo de la misericordia infinita de Dios. Así como Él nos perdona una y otra vez, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con los demás. En este sentido, perdonar es un acto de fe. Es confiar en que Dios es el que nos da la gracia para liberar nuestro corazón del odio y la amargura. Al perdonar, no solo sanamos nuestras relaciones con los demás, sino que también sanamos nuestra propia alma. La paz que experimentamos al perdonar es una paz que proviene de Dios y que nos permite vivir con mayor libertad y gozo en su presencia. La fe como una respuesta a la gracia de Dios. La fe que Jesús menciona en este pasaje tiene una profunda relación con la gracia de Dios. La fe cristiana no se trata solo de creer en cosas abstractas, sino de poner nuestra confianza en el poder de Dios para transformar nuestras vidas y ayudarnos a vivir de acuerdo con su voluntad. La fe es, en primer lugar, una respuesta a la gracia que Dios nos ofrece gratuitamente. Es gracias a la gracia de Dios que podemos perdonar, servir y vivir como cristianos, ya que sin su ayuda, nuestras fuerzas humanas no serían suficientes para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En este sentido, la fe no es solo algo que decidimos tener de manera voluntaria, sino un don de Dios que nos permite acercarnos a Él y vivir según sus enseñanzas. Jesús nos dice que incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede tener un impacto profundo. Esto nos enseña que no se trata de la cantidad de fe, sino de la disposición a confiar en Dios. La fe, aunque pueda parecer pequeña e insignificante a veces, tiene un potencial ilimitado cuando está puesta en las manos de Dios. Lo importante no es cuánto creemos, sino cuánto estamos dispuestos a confiar y a actuar conforme a esa fe. La fe también tiene un poder liberador. Cuando confiamos plenamente en Dios, somos liberados del miedo, la ansiedad y la inseguridad. La fe nos permite vivir con la certeza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios tiene el control. Nos da la valentía para enfrentar los desafíos con esperanza. Y nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar. Jesús nos invita a tener fe en su poder transformador.
no solo en el contexto de lo que podamos hacer, sino en lo que Él puede hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. La importancia del perdón para la unidad cristiana. La unidad entre los cristianos es uno de los valores fundamentales del Evangelio. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno, como Él y el Padre son uno, y nos llamó a vivir en unidad y armonía. Sin embargo, la unidad no puede alcanzarse sin el perdón. Las ofensas y los desacuerdos son inevitables en cualquier comunidad humana. Pero el perdón es el antídoto que permite restaurar las relaciones y preservar la unidad. El perdón es una condición para que la comunidad cristiana sea verdaderamente el cuerpo de Cristo. Sin él, las divisiones, las tensiones y las rupturas pueden socavar la misión de la Iglesia en el mundo. En la comunidad cristiana, el perdón debe ser vivido como un mandato constante, no solo como una opción. Jesús nos llama a perdonar no solo cuando sentimos que la otra persona lo merece, sino como un acto de obediencia a Dios, que nos ha perdonado de manera infinita. Al practicar el perdón, estamos mostrando al mundo que la comunidad cristiana es diferente de la sociedad en general. Mientras que en el mundo el resentimiento y la venganza son comunes, los cristianos están llamados a vivir un amor radical y perdonador, que rompe el ciclo de odio y restitución. Este tipo de perdón no solo restaura relaciones, sino que también es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Al perdonar, mostramos al mundo que, a través de Cristo, podemos superar incluso los mayores conflictos y heridas, y vivir en unidad. La importancia de la fe activa y su relación con las obras. Cuando Jesús habla de la fe como un grano de mostaza, también está implicando que la fe debe estar acompañada de obras. Una fe auténtica no es una fe pasiva o indiferente, sino una fe activa que se traduce en acciones concretas. La fe no se trata solo de una creencia interior, sino de una confianza que se manifiesta en la vida diaria, en la forma en que amamos a los demás, en la manera en que perdonamos, en cómo servimos a los necesitados y en cómo corregimos con misericordia a los hermanos que han caído. Jesús, en sus enseñanzas, nunca separó la fe de las obras. La fe genuina se refleja en las obras, porque una fe que no cambia nuestra forma de vivir y que no se expresa en actos de amor y servicio es una fe vacía. Las obras no salvan, pero son una manifestación visible de la fe que hemos recibido. Jesús nos llama a ser luz del mundo, y esa luz brilla cuando nuestra fe se traduce en acciones que reflejan el amor y la misericordia de Dios. La relación entre la fe y las obras es esencial para entender el verdadero significado de la vida cristiana. No podemos decir que tenemos fe en Dios si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a poner en práctica lo que predicamos. La fe activa se ve en nuestra disposición a perdonar a los demás, a servir con humildad y a vivir de manera coherente con los principios del Evangelio.
La fe como un testimonio en medio del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida humana. Sin embargo, el cristiano está llamado a enfrentar el sufrimiento con una perspectiva de fe. La fe cristiana no nos promete una vida libre de dolor o dificultades, pero sí nos promete la presencia constante de Dios en medio de nuestras pruebas. Es en los momentos de sufrimiento donde la fe cobra una profundidad especial. La fe nos da la fuerza para perseverar. Nos consuela en el dolor. Y nos recuerda que nuestras tribulaciones no son el final de la historia. Además, la fe en medio del sufrimiento se convierte en un testimonio poderoso para los demás. Cuando los cristianos responden al sufrimiento con esperanza, perdón y amor, dan testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Esta fe activa, que no se deja vencer por las dificultades, es una luz que atrae a los demás y muestra al mundo el poder transformador del Evangelio. Vivir en fe en medio del sufrimiento es una de las maneras más profundas en que podemos reflejar a Cristo, quien sufrió por nosotros y nos dio el ejemplo perfecto de perseverancia en la adversidad. La llamada a vivir en fe, perdón y humildad. El pasaje de Lucas nos invita a vivir como discípulos de Cristo en un mundo que necesita urgentemente del perdón, la fe y la humildad. Jesús nos desafía a vivir con una fe activa y concreta, que se expresa en obras de amor y servicio, y a practicar el perdón de manera constante, sin reservas. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde estos principios se vivan día a día, fortaleciendo nuestra unidad y nuestro testimonio ante el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, podemos superar nuestras propias limitaciones y, a través de la fe, alcanzar la verdadera grandeza, que no es la del poder humano, sino la del servicio humilde y desinteresado. La fe cristiana como confianza en la fidelidad de Dios. El pasaje también resalta la importancia de la confianza en la fidelidad de Dios. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una relación personal con un Dios que siempre cumple sus promesas. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, podemos vivir con la seguridad de que, aunque no entendamos todas las circunstancias de nuestra vida, Él está en control y actuando en nuestro favor. Esta confianza en la fidelidad divina nos permite vivir con paz, incluso en los momentos de incertidumbre o dificultad. El cristiano no debe temer enfrentar desafíos, porque sabe que su vida está en las manos de un Dios fiel. La fe cristiana no se basa en la eliminación del sufrimiento, sino en la certeza de que, en medio de cualquier prueba, Dios está con nosotros. Esta fe nos permite vivir con esperanza, con paciencia y con gozo, porque sabemos que, al final, Dios cumplirá lo que ha prometido. El cristiano vive no solo esperando la salvación futura, sino también experimentando la presencia de Dios en cada paso de su vida diaria. La invitación de Jesús a vivir una vida coherente con el Evangelio. Este pasaje nos invita a vivir una vida coherente con el Evangelio en todos sus aspectos.
Vivir como cristiano no es solo cumplir con los mandamientos, sino vivir una vida que refleje el amor, la misericordia, el perdón y la humildad de Cristo. Esta vida coherente con el Evangelio es la que da testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Al vivir con fe, perdón y servicio, mostramos a otros el amor transformador de Dios. Y los invitamos a seguir el mismo camino de Cristo. La coherencia cristiana no es solo una cuestión de comportarse de manera correcta, sino de vivir de acuerdo con el corazón de Jesús, viviendo con amor y humildad, buscando siempre el bien de los demás. El llamado a vivir de manera coherente con el Evangelio es, en última instancia, un llamado a reflejar la imagen de Cristo en el mundo. Vivir así requiere entrega, sacrificio y una disposición constante a seguir el ejemplo de Jesús. Sin embargo, es un camino que nos lleva a la verdadera paz, la verdadera libertad y el verdadero gozo, porque es en ese camino donde encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La respuesta al llamado de Cristo en un mundo dividido. Vivir conforme al Evangelio en un mundo lleno de divisiones, conflictos y egoísmo es una de las mayores pruebas para el cristiano. Este pasaje de Lucas nos desafía a no caer en la tentación de dejar que nuestras diferencias o ofensas nos dividan. Jesús nos llama a ser un testimonio de reconciliación, unidad y amor, reflejando el perdón de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto es especialmente difícil en un mundo donde el egoísmo y la venganza parecen dominar muchas relaciones humanas. Sin embargo, el llamado cristiano es precisamente ir contra la corriente de la sociedad y optar por el perdón, la paciencia y la misericordia, incluso cuando los demás nos fallan. El mundo está lleno de conflictos. Y muchas veces, como humanos, nuestra reacción natural es la ira, la venganza o el resentimiento. Sin embargo, Jesús nos invita a transformar esa reacción humana en una respuesta divina, que es el perdón. Este perdón no se basa en lo que la otra persona hace o en cómo se comporta, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, por amor a Cristo, hemos sido perdonados de tantas faltas. Y hemos experimentado el amor incondicional de Dios. Debemos, entonces, estar dispuestos a extender ese mismo amor. Y perdona a aquellos que nos han ofendido. Esto implica vivir una vida de constante reconciliación. No solo con los demás, sino también con nosotros mismos. El perdón radical, un acto de liberación y amor cristiano. El perdón radical que Jesús propone es una de las enseñanzas más desafiantes para el ser humano. El llamado de Jesús a perdonar. Hasta 70 veces 7. No es solo una indicación de cuántas veces debemos perdonar, sino una invitación a practicar un perdón sin condiciones, que refleja el corazón misericordioso de Dios. El perdón no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza. Solo una persona fuerte en su fe y en su amor puede perdonar. Porque perdonar requiere dejar de lado el orgullo,
la justicia propia y el deseo de venganza. Perdonar es también una manera de liberarnos. Da peso emocional que el rencor trae consigo. El resentimiento. La ira y la amargura no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra salud espiritual y emocional. El perdón, por el contrario, nos libera. Nos da paz interior. Y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. A través del perdón, la víctima ya no se convierte en prisionera de la ofensa cometida por otro. Al contrario, toma la iniciativa de liberarse y dejar el pasado atrás. Esta es una de las formas más profundas de experimentar el amor de Dios. Un amor que se extiende más allá de nuestros méritos y que nos da la capacidad de ofrecer ese mismo amor a los demás. Es importante resaltar que el perdón cristiano no es sinónimo de permitir que los demás continúen haciéndonos daño. No se trata de ser pasivos frente a la injusticia o el abuso, sino de dejar en manos de Dios el juicio y tomar la decisión consciente de no dejar que el daño afecte nuestra paz interior. El perdón es una acción de corazón que restaura no solo las relaciones con los demás, sino nuestra propia relación con Dios. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad divina, porque estamos viviendo de acuerdo con el ejemplo de Cristo, quien perdonó a sus opresores incluso cuando estaba en la cruz. La fe como instrumento de transformación interior. La fe que Jesús nos invita a tener no es una fe abstracta o teórica, sino una fe viva, que se manifiesta en la transformación interior de nuestra vida. A través de la fe, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que también nos convertimos en instrumentos de ese perdón para los demás. La fe tiene el poder de cambiar nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras reacciones y, en última instancia, nuestra vida entera. Jesús nos enseña que no necesitamos tener una fe extraordinaria para lograr grandes cosas, sino que, si la fe es genuina, aunque sea pequeña, será suficiente para mover montañas. Esta enseñanza nos ayuda a entender que la fe no se mide en función de lo que somos capaces de hacer, sino en función de nuestra disposición a confiar plenamente en el poder de Dios. La fe no es un ejercicio de fuerza humana, sino de humildad y entrega a la voluntad de Dios. Cuando tenemos fe, no nos basamos en nuestras fuerzas, sino en el poder y la misericordia de Dios, para hacer lo que parece imposible. La fe, entonces, es el canal por el cual recibimos la gracia de Dios para perdonar, para servir y para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En este sentido, la fe nos lleva a vivir no solo en lo visible, sino también en lo invisible. Nos permite mirar más allá de las circunstancias y confiar en que, aunque no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios tiene un propósito y está trabajando en nosotros. La fe transforma nuestro sufrimiento, porque nos permite ver el dolor desde una perspectiva diferente, como un medio para crecer en paciencia, amor y esperanza. Es la fe la que nos da la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas no parecen mejorar.
Porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La humildad como virtud cristiana esencial. La humildad es una de las virtudes más fundamentales en el cristianismo. Y es clave para vivir las enseñanzas de este pasaje. Jesús nos llama a vivir con la humildad del siervo, a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y que nuestra verdadera grandeza está en servir a los demás. La humildad no es simplemente una virtud moral, sino una actitud de corazón que nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios. El siervo, al cumplir su trabajo sin esperar reconocimiento, refleja la actitud que Jesús desea que tengamos. Un corazón dispuesto a servir sin buscar gloria propia. La humildad también es clave para vivir en comunidad, ya que nos ayuda a reconocer que cada miembro de la Iglesia tiene un papel importante que desempeñar. El cristiano humilde no busca destacarse, ni ser el centro de atención, sino que se enfoca en hacer lo mejor por los demás y por la gloria de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y la competencia, el cristiano está llamado a vivir de manera contracultural, abrazando la humildad como el camino hacia la verdadera grandeza. Servir a los demás con humildad implica que no busquemos recompensa ni reconocimiento. El verdadero servicio cristiano se da sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Este servicio desinteresado refleja el amor de Dios, y es un testimonio poderoso ante el mundo de que el reino de Dios es diferente a los reinos de este mundo, donde el poder y la posición social son considerados los mayores logros. En el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar y servir a los demás con un corazón humilde. La vida cristiana como respuesta a la llamada del amor divino. La vida cristiana no es simplemente una serie de reglas y normas, sino una respuesta personal al llamado de Dios, que nos ha amado primero. Jesús no nos llama solo a seguir un código moral, sino a vivir una vida transformada por su amor. En este pasaje, nos invita a vivir en constante respuesta a ese amor, perdonando como Él nos perdona, viviendo con fe y sirviendo con humildad. La vida cristiana es una vida de obediencia, pero también de alegría, porque al vivir según los principios de Cristo, experimentamos la paz, la libertad y el gozo que provienen de vivir en su voluntad. El llamado de Jesús a vivir con fe, perdón y humildad es un llamado a vivir como Él vivió, no buscando el beneficio propio, sino buscando el bien de los demás. La vida cristiana es una vida de amor sacrificado, una vida que se entrega por los demás, sin esperar recompensas. Este es el camino de Cristo. Y este es el camino que Él nos llama a seguir. Al vivir de esta manera, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en canales de su amor y gracia para aquellos que nos rodean. El cristiano está llamado a ser una luz en el mundo, y la luz de Cristo se refleja en nuestra capacidad para perdonar, servir y vivir con humildad.
Estos son los principios que Jesús vivió y que nos llama a vivir. Cuando seguimos su ejemplo, nos convertimos en instrumentos de su amor y en un testimonio vivo de su presencia en el mundo. De esta manera, nuestra vida cristiana se convierte en una respuesta al amor divino. Un amor que nos transforma y nos impulsa a vivir para los demás. La llamada a vivir una fe profunda y transformadora. La vida cristiana está marcada por un llamado a vivir una fe profunda que no se quede en lo superficial ni en lo que es cómodo. El Evangelio nos desafía a vivir con una fe radical que transforme cada área de nuestra vida. Esto no significa tener una fe pasajera o meramente intelectual, sino una fe vivida con autenticidad, que se demuestra en nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y en la forma en que enfrentamos los desafíos. La fe genuina tiene la capacidad de transformar nuestras vidas de manera radical, llevándonos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, que muchas veces son contrarios a los de este mundo. Cuando Jesús habla de tener fe como un grano de mostaza, nos invita a no subestimar el poder de una fe pequeña pero activa. Esta fe no depende de la magnitud de nuestras creencias, sino de la confianza plena en el poder de Dios. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de cómo esa fe nos lleva a actuar, a movernos en el mundo con confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre podamos verlo claramente. La fe transforma nuestra perspectiva. Nos permite enfrentar el dolor, la duda y las dificultades con esperanza, sabiendo que en todo momento contamos con el respaldo divino. Es una fe que, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas, porque no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios que actúa a través de ella. Este tipo de fe nos desafía a vivir de manera coherente con lo que creemos. A menudo, los cristianos caemos en la trampa de practicar nuestra fe de manera parcial o superficial, sin que tenga una influencia real en nuestra vida cotidiana. La fe verdadera, sin embargo, nos lleva a tomar decisiones difíciles, a perdonar cuando es difícil, a servir cuando no se espera recompensa, y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando el mundo nos llama a hacer lo contrario. Esta fe radical no solo es un testimonio de nuestra relación con Dios, sino también una forma de dar testimonio a los demás de que el amor de Dios es más grande que cualquier dificultad. La corrección fraterna como parte del amor cristiano. Una parte fundamental de la vida cristiana es la corrección fraterna. El acto de corregir con amor a nuestros hermanos cuando se apartan del camino de la verdad. Este acto no debe ser entendido como una condena, sino como una manifestación del amor, que busca restaurar al hermano que ha caído. Jesús mismo nos da el ejemplo de corregir con misericordia, sin juzgar, sino con el objetivo de sanar y restaurar. La corrección fraterna, cuando se hace correctamente, no solo edifica al que recibe la corrección, sino también al que la ofrece, porque es una oportunidad para vivir el amor de Cristo de manera tangible. Sin embargo, la corrección fraterna debe ser llevada
Acabo con mucho cuidado. Humildad y un corazón lleno de compasión. No se trata de señalar el error de otros desde una posición de superioridad, sino de hacerlo desde la humildad, reconociendo que nosotros también necesitamos corrección y perdón. Jesús enseña que debemos hacerlo con una actitud de restauración, no de condena, buscando siempre el bien del otro. La corrección no debe ser motivada por el deseo de mostrar que tenemos razón, sino por el deseo de que la otra persona se reconcilie con Dios y con la comunidad. En este sentido, la corrección no es un acto aislado, sino parte de un proceso continuo de apoyo mutuo en la comunidad cristiana. Como cuerpo de Cristo, somos responsables unos de otros. Y nuestra fe debe expresarse no solo en actos de piedad personal, sino en el cuidado y la corrección amorosa de nuestros hermanos y hermanas. La corrección fraterna nos llama a vivir en comunidad, a estar dispuestos a ayudar a los demás a crecer en la fe y a superar las tentaciones y los errores que pueden alejarlos del camino de la verdad. La importancia de vivir la misericordia como acto cotidiano. En el corazón del cristianismo está la misericordia, un atributo divino que debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. Jesús nos enseñó que debemos ser misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. La misericordia no se limita a un acto puntual o a una acción específica, sino que debe ser una disposición constante del corazón. La misericordia cristiana implica no solo perdonar a los que nos han ofendido, sino también ser compasivos con las debilidades de los demás, entender sus luchas y ofrecerles apoyo en sus momentos de necesidad. Este tipo de misericordia es radical, porque va más allá de la justicia humana, que tiende a medir y calcular lo que se merece cada uno. La misericordia, en cambio, es generosa y no mide las ofensas, sino que responde con amor y comprensión. Al vivir de manera misericordiosa, estamos mostrando el corazón de Cristo, quien, a pesar de nuestros pecados, nos perdona y nos recibe nuevamente con los brazos abiertos. Ser misericordiosos no significa ignorar el mal o la injusticia, sino que implica actuar de una manera que busque restaurar al otro, dándole la oportunidad de cambiar y de ser transformado por la gracia de Dios. La misericordia se refleja también en la forma en que tratamos a los más pobres, los marginados, los excluidos de la sociedad. La verdadera misericordia se muestra en el servicio desinteresado y en el cuidado de aquellos que no pueden devolver lo que se les da. Al vivir con misericordia, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en el mundo, mostrando a los demás el amor de Cristo de una manera concreta y visible. La fe como fundamento para una vida de servicio. La fe cristiana no solo nos llama a creer en Dios, sino a vivir de acuerdo con esa fe, especialmente a través del servicio a los demás. En el Evangelio, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o en el prestigio, sino en el servicio humilde a los demás. Este servicio no debe ser un acto puntual,
sino una forma de vida que debe caracterizar cada acción que realizamos. Vivir con fe implica vivir con un corazón dispuesto a servir, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. El servicio cristiano, sin embargo, no busca reconocimiento ni recompensa, sino que se fundamenta en el amor a Dios y a los demás. Al servir a los demás, estamos mostrando que nuestra vida está dedicada a algo mucho más grande que nosotros mismos, que estamos viviendo para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Este servicio desinteresado es lo que da testimonio del amor de Dios en el mundo. Cuando servimos a los demás, especialmente a los más necesitados, estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo, que vino para dar su vida por nosotros. El servicio también implica un compromiso con la justicia y la paz. No se trata solo de actos de caridad, sino de una actitud de justicia que busca transformar la sociedad en un lugar más justo y compasivo. Al servir, el cristiano no solo alivia el sufrimiento inmediato de las personas, sino que también trabaja para cambiar las estructuras que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la injusticia. El servicio cristiano es, por tanto, un acto de amor que busca tanto el bienestar espiritual como el material de aquellos a quienes servimos. La importancia del perdón en la unidad de la Iglesia. El perdón es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Y en este pasaje de Lucas, Jesús nos recuerda que debemos perdonar sin límite. Este llamado al perdón tiene una implicación directa en la unidad de la Iglesia. La comunidad cristiana no es perfecta, y los conflictos y las tensiones son inevitables. Sin embargo, lo que marca la diferencia es nuestra disposición a perdonar y a restaurar las relaciones, en lugar de permitir que el rencor y la división destruyan la unidad del cuerpo de Cristo. El perdón en la Iglesia es esencial para que la comunidad funcione correctamente. Si los miembros de la Iglesia no se perdonan entre sí, si se guardan resentimientos, o no están dispuestos a reconciliarse, la Iglesia pierde su testimonio ante el mundo. Jesús nos enseña que la unidad de la Iglesia está directamente relacionada con nuestra capacidad de perdonar. Al perdonar, no solo restauramos nuestras relaciones con los demás, sino que también mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo, que es fundamental para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo. Este perdón no debe ser visto como un acto aislado, sino como un proceso continuo, que forma parte de la vida cristiana diaria. El cristiano debe estar siempre dispuesto a perdonar, a pedir perdón y a restaurar lo que se ha roto. Porque la unidad de la Iglesia es más importante que cualquier ofensa personal. La Iglesia debe ser un lugar donde se viva el perdón y la reconciliación, reflejando el amor de Dios y mostrando al mundo que, a través de Cristo, todas las divisiones pueden ser superadas. La fe que mueve montañas, la transformación que llega con el perdón. El perdón es una de las claves más profundas para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. A menudo,
pensamos que el perdón es una carga. Algo que nos cuesta hacer. Pero lo que Jesús nos enseña es que el perdón es una llave que abre las puertas a la libertad y la transformación. Cuando perdonamos, estamos tomando una decisión radical que no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos. Al perdonar, rompemos el ciclo de odio y venganza. Y abrimos el camino para que el amor de Dios fluya en nuestra vida de una manera nueva. Este poder transformador del perdón también se extiende a nuestra relación con Dios. Si no somos capaces de perdonar a los demás, estamos bloqueando el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios y permitimos que su amor y misericordia transformen nuestro corazón. La fe, entonces, no es solo una creencia pasiva, sino un acto de confianza en que, al perdonar, estamos participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. El perdón tiene el poder de mover montañas. No solo en el sentido de sanar relaciones rotas, sino también de transformar nuestra propia vida. Nos da la paz interior. ¿Qué necesitamos para vivir con esperanza? Nos libera del resentimiento que puede consumirnos. Y nos hace más semejantes a Cristo. Al vivir el perdón, nos convertimos en canales de la gracia de Dios. Y nuestra fe se vuelve activa y dinámica, transformando nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. La fe como testimonio de un amor incondicional. Finalmente, la fe que Jesús nos invita a vivir es una fe que refleja un amor incondicional. No se trata de una fe que se basa en lo que recibimos o en lo que logramos, sino en un amor que se da sin esperar nada a cambio. Jesús nos mostró este amor en su sacrificio en la cruz. Un amor que no exige nada, sino que se entrega todo por el bien de los demás. Este es el tipo de fe que debe caracterizar a cada cristiano. Una fe que se manifiesta en un amor desinteresado, que busca el bien de los demás, sin importar sus errores o fallos. Al vivir con esta fe, nos convertimos en testigos vivos del amor de Dios. Un amor que no discrimina, que no guarda rencor y que siempre busca el perdón y la restauración. Vivir así no es fácil, pero es el camino que Jesús nos llama a seguir. Y es en este amor radical donde encontramos la verdadera vida cristiana. Una vida que no solo transforma nuestras relaciones, sino también el mundo que nos rodea. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.